Saludos a todos los que se encuentran en conexión. El día de hoy intentaremos arrojar luces sobre un tema que es polémico, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, para dilucidar todos los aspectos más importantes de este asunto tan complejo, con tantas aristas, tantos enfoques. Nos acompaña Mix Gómez, que es una activista feminista que pertenece al Bloque Universitario Feminista. Saludos, Mix. Gracias por acompañarnos. Hola Yuri, ¿qué tal? Gracias a todas las personas que oyen esto y espero que hoy podamos resolver muchas dudas sobre lo que es la despenalización del aborto y esta problemática de salud pública de nuestro país. Claro, porque hay bastantes, además de prejuicios, malos entendidos, ¿no? Bueno, siempre iniciamos Exacto. nosotros con una pregunta clásica que nos sirve de presentación de nuestros invitados, de nuestras invitadas. ¿Quién es Mix Gómez? Bueno, yo soy una mujer feminista, bisexual, soy psicóloga social, activista y miembro de la colectiva del Bloque Universitario Feminista, ¿no? Estoy a favor de los derechos humanos, en especial de los derechos de las mujeres. Ya. Mix, coméntenos un poco sobre la labor del Bloque Universitario Feminista. Bueno, el Bloque Universitario Feminista, el BUF, como son sus siglas, es una colectiva que agrupa mujeres universitarias o colectivas universitarias, una suerte de plataforma en la que luchamos por cambiar y mejorar el sistema, un sistema enquistado dentro de las universidades, machista, patriarcal, que no permite que muchas mujeres desarrollen sus carreras y sus vidas universitarias, ¿no? Dentro del trabajo que se ha hecho en esta colectiva, hemos recibido distintos casos que pueden ser de acoso, hostigamiento, incluso violación dentro de los campus universitarios como fuera de estos, pero realizados por parte de estudiantes universitarios, ¿no? En lo que las compañeras, por cosas de la universidad, se veían obligadas a estudiar en la misma aula que sus agresores, y esto es algo que no podemos permitir, ¿no? A lo largo del camino que hemos estado recorriendo desde el 2016, hemos podido trabajar bastantes casos y trabajar con algunas entidades también para la mejora general del proyecto, ¿no? Y así también que se hagan escuchar las voces de las y los estudiantes en este sentido, de que se les hagan las consultas necesarias para los temas que nos competen, ¿no? Bueno, que les competen a las y los estudiantes, ¿no? Yo ya soy egresada, pero continúo en el Bloque Universitario Feminista dando apoyo a las compañeras cada vez que lo requieren. Eso es bastante rescatable, el darle continuidad al activismo, ¿no? A mantenerte organizada incluso después de haber egresado de las aulas universitarias. Bueno, contrariamente a lo que de repente algunos piensan, la cuestión de la legalización del aborto es bastante antiguo. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, tenemos que en 1938 el doctor Alec Bourne interrumpe el embarazo de una niña, de una adolescente de apenas 14 años que queda embarazada al haber sido víctima de violación sexual. Este caso es importante y emblemático porque a finales de los años 60, 1967, sirve de base de argumentación para que se legalice el aborto en la Gran Bretaña y en Irlanda. Aquí tenemos unos referentes, digamos que Bastante ya importantes. bastante, claro, con bastantes años de anticipación y que el debate se ha venido reavivando los últimos años en Latinoamérica, las últimas semanas, con la noticia que recibimos de que la Cámara de Diputados, tras 20 horas de debate en Argentina, dado vía libre o está derivando hacia ya la Cámara de Senadores, al Senado, el debate de
de la legalización del aborto, de la ley por la legalización del aborto voluntario, que, hay que decirlo, no obliga a abortar, sino que permite, ¿no? Una cosa es obligar o crear o fomentar y otra cosa es permitir, Exacto. ¿no? Seguramente nos esclarecerás más al respecto. Considerando que las interrupciones de los embarazos en su gran mayoría se realizan en la clandestinidad, ¿no? O en el caso de Perú, todos se realizan de alguna forma clandestina, en círculos cerrados. ¿Existen estadísticas más o menos confiables de la cantidad de abortos que pueden estarse realizando en nuestro país cada año? Estadísticas como tal del Estado peruano, investigaciones formales desde el mismo Estado no existen. Las cifras más recientes de aborto las tenemos del 2019, hace no mucho, de una ONG, Promsex, ¿no? Que es una ONG que se encuentra a favor de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En el que arroja el aborto en cifras, en el que indica que en las encuestas realizadas a mujeres en el Perú, a nivel nacional se encontró que el 19% de mujeres entre los 18 y los 49 años, o sea, en edad reproductiva, el 19% del total de mujeres del país había realizado al menos un aborto una vez en su vida, ¿no? Y esto ocurre a pesar de la prohibición legal del aborto que tenemos aquí en el país, ¿no? Estudios un poco más atrás indican, por ejemplo, en la revista peruana de Medicina y Salud Pública, se estimó una incidencia anual de 371.420 abortos inducidos en el 2004, ¿no? Y esas cifras desde ese momento hasta ahora muy probablemente han ido aumentando, no solamente por la ilegalidad en la que se encuentra esta práctica, sino también por el aumento demográfico del país, ¿no? Y también en el año 2013 se había estimado que el número de hospitalizaciones anuales por abortos inducidos en el país había pasado de 54.200 del 89 a 28.652 para el 2013, ¿no? Entonces, esta reducción en la cifra habían indicado que se debía también a que cada vez más ONGs se encontraban a favor de los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, mucha más información se encontraba al alcance de las personas, ¿no? Además que la disminución se puede deber al incremento del uso clandestino del misoprostol como pastilla para poder abortar, ¿no? Que resulta mucho más fácil de utilizar, mucho más económico y con menor riesgo y complicaciones. Que una intervención quirúrgica. Sí, Que una intervención quirúrgica. Además que muchas mujeres confían más en esta práctica eh, porque es una práctica que normalmente se realiza acompañados, ¿no? Te acompaña una compañera, en su mayoría feministas pueden ser, ¿no? Que te ayuda en el proceso, te da la confianza y te indican cómo, y además que se tienen libros completos que te indican cómo hacer la práctica, cómo realizarlo desde la OMS, se tiene un manual completo para poder hacerlo, y en este sentido, al ser ilegal el aborto en el país, las mujeres prefieren abortar de esta manera antes de enfrentarse a un hospital en el que te van a cuestionar no solamente el hecho de que lo hagas, sino que muy probablemente pues, vayas a terminar en la cárcel, ¿no? Lamentablemente se ha sabido de algunos hospitales, tanto en Lima como en el interior del país, en que las obstetras, enfermeras, etcétera, llamaban a los policías en el momento que descubrían que alguna mujer se había realizado un aborto. Y era obligada a confesar entre comillas, porque en verdad nadie te puede obligar a eso, e incluso en el sentido en el que habían mujeres que tenían abortos espontáneos, eran obligadas a confesar que ellas habían abortado y de esta manera habían terminado en la cárcel, lo cual es una práctica penalista muy, muy triste, ¿no? Porque infunde mucho más miedo en las mujeres. En ese sentido,
vemos que las organizaciones feministas, no como organizaciones, sino llamemos que como movimiento, de alguna manera vienen buscando brindar, por así decirlo, seguridad dentro de la clandestinidad, que no es lo que no es lo que debería ser, ¿no? Debería debatirse este tema de manera más realista, el Estado debería asumir una posición más realista y en función a ello tomar las medidas legislativas más razonables. Y al iniciar el programa hablamos del caso de Alec Bourne, ¿no? Porque es un caso práctico en el cual el médico realiza un aborto, se entrega a las autoridades, argumenta por qué lo hizo, su argumento es aceptado y sirve de precedente para una posterior legislación, la legislación del 67 en Gran Bretaña. Y en el caso de Perú, seguramente la violación puede ser una de las mayores causas de deseo de interrumpir el embarazo, pero me imagino que tampoco será el único, porque también nos mencionaste que esto está enmarcado dentro del derecho reproductivo y sexual. No solamente nos limitamos al hecho de que una mujer podría tener la facultad de disponer de su cuerpo y lo que ocurre en él cuando ocurre una agresión por violación, sino en otras circunstancias también, como un embarazo no deseado. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes que llevan a interrumpir un embarazo por las referencias de estudios estadísticos o por la experiencia que hayas podido tener como activista feminista, de repente conociendo estos temas dentro del propio espacio de las mujeres que van creando para poder expresarse y ayudarse entre ellas? ¿Cuáles son las causas, además de la violación sexual? Aquí cuando hablamos de los motivos también me parece importante, aprovechando este tema, recalcar que muchas veces también hay motivos médicos, aparte de los morales, ¿no? Y esto creo que es importante indicarlo porque lamentablemente en el país, si una mujer sufre un aborto espontáneo, pero lamentablemente el médico que le tocó que la atienda es un médico pro vida, entre comillas, indica a las autoridades de que ella se ha realizado un aborto, a pesar de que no tienen ninguna forma de cómo demostrar que ella haya inducido el aborto, ella puede ir a la cárcel. Igual en el sentido en el que una mujer puede realizarse un estudio genético para saber si este embrión va a tener alguna complicación más adelante en el desarrollo de su vida y le indican que muy probablemente vaya a tener ciertas complicaciones médicas, las cuales tal vez ella no está dispuesta a asumir, porque los hijos no son un cachorro, son seres humanos que merecen una vida digna y plena, y que son la madre y el padre quien deben de costear esa vida, ¿no? Y además mantener una crianza pacífica, activa, para una buena ciudadanía, ¿no? Se realizan ese estudio genético suponiendo que la madre no desease, por las complicaciones médicas que se involucren. Nuestra jurisprudencia tampoco permite de que estas mujeres puedan realizarse un aborto. En este caso es una jurisprudencia contraria, porque en todo caso, porque realizamos y se promueve los estudios genéticos para estos, ¿no? Hay muchos motivos para que las mujeres realicen el aborto. Los principales, como decía, son muchos morales, en los que las mujeres no desean llevar una carga consigo que les haga recordar el acto de violación que han sufrido, ¿no? Pero aparte de esos también hay muchos otros, ¿no? Como el hecho de que muchas madres son madres a muy temprana edad. Tenemos incluso en el Perú casos de niñas madres, múltiples casos de niñas madres, ¿no? Niñas que por violación lamentablemente han quedado embarazadas y no se les permite acceder a un aborto terapéutico, en el cual, en verdad, de acuerdo a nuestra jurisprudencia, estarían encausadas y deberían de poder
brindárselo, pero nuestros médicos no lo ven tal vez de esa manera y obligan a estas niñas a ser madres a muy temprana edad, ¿no? Así también puede suceder con muchas mujeres adolescentes y en especial las mujeres pobres, ¿no? Como se dice muchas veces, ¿no? Las ricas abortan, las pobres gestan, porque si eres una mujer que tiene cierta posición económica en este país, puedes o ir al extranjero para practicarte un aborto en un país donde actualmente puede ser legal, o en todo caso puedes ir a una clínica pagándole a un médico la suficiente cantidad de dinero como para que no diga nada y que te practique un aborto seguro, ¿no? Las que no están obligadas o a gestar o a morir en clínicas clandestinas o a gestar a pesar de que no lo desean y que no tienen las condiciones para ellos, ni las condiciones psicológicas ni las condiciones económicas para poder criar a ese niño o niña. Entonces son múltiples las causas y aquí creo que lo importante es analizar estas cosas para poder dar opciones también a las mujeres, ¿no? Porque el aborto es eso, es una opción, ¿no? En este sentido van a haber mujeres que moralmente no van a desear abortar porque su moral no se los permite y están en su derecho de poder gestar si así lo desean, pero tal vez estas mujeres no tienen las condiciones o no desean criar a ese niño o niña y deberíamos de mejorar las condiciones de adopción en nuestro país, porque al final la idea es de que todas las mujeres podamos tener opciones para lo que deseasen hacer, ¿no? En este caso, un aborto, un proceso de adopción o un proceso de crianza, ¿no? Quizás en nuestra sociedad bastante conservadora, el aborto terapéutico sea más tolerado, quizás más comprendido para una próxima, no sabemos cuándo, legalización. De hecho, existe un protocolo para el aborto terapéutico, pero ya entramos a un terreno más espinoso cuando hablamos simplemente de que la mujer o no quiere ser madre, o simplemente considera de que no es el momento en el que se encuentra. Digamos, no fue víctima de violación, tampoco estamos hablando de un embarazo de riesgo, pero se encuentra a la mitad de su carrera o está dentro de su plan de vida, no se encontraba la maternidad y por algún motivo pues quedó embarazada. También parte de los derechos sexuales y reproductivos que has mencionado tiene que ver con el acceso a métodos de anticoncepción y también a la información, que deben ir de la mano. Yo he tenido varios años de práctica docente y me he topado con adolescentes que ya tienen una vida sexual activa. Y lo que me llamó la atención, y justamente estas indagaciones los hice los 2 últimos años dentro de mi experiencia docente, es contrastaba el ejercicio sexual y casi un total desconocimiento de métodos anticonceptivos. Cuando yo hablaba de la pastilla al día siguiente, o tenía una idea un tanto deformada de lo que era, o en todo caso no sabían siquiera de qué se trataba, y ya tenían vida sexual. Entonces, digamos que el Estado debe garantizar los derechos sexuales y reproductivos, no solamente a través de la interrupción del embarazo, sino que esta interrupción del embarazo, el derecho a la interrupción del embarazo debe ir de la mano con información y con acceso a métodos anticonceptivos efectivos, que como todo fármaco tienen un margen de error, y si aún así, digamos que se produce ese margen de error, una mujer que por X motivo siente que no es el momento de ser madre, o no quiere ser madre simplemente, porque hay que tener una vocación para ser madre y ser padre, ¿no? Como para ejercer una carrera, es algo que te va a tomar muchos años de tu vida y tiene que ser grato, no solamente una obligación, sino un disfrute. Entonces,
Si es que los métodos de anticoncepción los usó y fallaron, ¿qué quiere decir? Que debería seguir con ese embarazo. Quizás este motivo es el más controversial para nuestra sociedad, ¿no? Porque dicen, ¿no? Si después de haber tenido una relación sexual no te cuidaste, o te cuidaste mal, o el método no funcionó y quedaste embarazada, pues mala suerte, pues a cumplir con el designio del destino. Y eso tendría que ser así. Es una pregunta que te planteo a ti como mujer, ¿no? Y no quiero que se me vaya la idea. Actualmente se ha sabido de alguna mujer que esté cumpliendo condena por aborto. Creo que lo que acabas de decir se resume en esta arenga feminista que es muy bonita, creo yo, que dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, ¿no? Justo lo que dices, ¿no? Quiero acá hacer una aclaración, porque tal vez esto lo escuchen también mujeres adolescentes y es importante aclararlo. La AOE no es un método anticonceptivo, es un anticonceptivo oral de emergencia. Es decir, si tú tomas, no sé, tu anticonceptivo regular es las píldoras, la inyección mensual, una inyección anual, ¿no? Pero tú, por algún motivo, sucedió que interrumpiste ese método anticonceptivo y tuviste relaciones sexuales sin protección, o en todo caso la protección que estabas utilizando como un condón se rompió, puedes utilizar esta pastilla porque es de emergencia, ¿no? Y las tienes que utilizar dentro de las 48 horas posteriores al acto sexual para que pueda tener eficacia, ¿no? Entonces esto es importante porque en algunos sitios he escuchado que algunas adolescentes utilizan la AOE, anticonceptivo oral de emergencia, como un método anticonceptivo. Entonces, cada vez que tienen relaciones sexuales, se toman una pastilla. Y es importante aclarar que esto no se debe hacer porque la AOE es una bomba de hormonas dentro del cuerpo de una mujer, provocando muchos desbalances. Y en este mismo sentido, no se deben de tomar luego de 6 meses de ya haber sido tomado. Es decir, si tú te tomas una AOE, bueno, una mujer se toma una AOE, luego de 6 meses recién puede volver a tomar la siguiente para saber que va a hacer efecto. Si no, lo que está haciendo es ingresar bombas hormonales a su cuerpo que no van a hacer efecto. Es decir, si quedase embarazada y ella continúa tomando la OE, el embarazo va a proseguir. Entonces, se tiene este desconocimiento, ¿no? Pero es muy importante lo que nos recalcas, ¿no? Además que en el sentido de lo que has estado indicando, en verdad se pone mucha responsabilidad en la mujer. Cuando muchos métodos anticonceptivos, cuando una adolescente se acerca a un centro, muchas veces no se le brindan los métodos anticonceptivos. Pues es importante también que las adolescentes y los adolescentes sepan que pueden ir a los establecimientos médicos, postas de salud, hospitales grandes, etcétera, y pueden pedir ser atendidos por el área especializada para jóvenes y adolescentes, ¿no? En el que se les va a brindar una atención especializada y se les va a poder hablar con mucha más confianza y ellos y ellas van a tener mucha más confianza para hablar del tema, ¿no? Entonces es importante que conozcan que esto existe y que nadie les puede negar la información. Podrían llamar, si desean, a un policía e indicar que se les está negando la información al cual tienen derecho por ser ciudadanos y ciudadanas y levantar una denuncia por eso, ¿no? Bueno, aparte de ello, me parece importante mencionar de que, o bueno, retomar el hecho de que la protección siempre está del lado de la mujer, cuando en verdad los condones que distribuye el Estado peruano son masculinos. Y esto es importante resaltarlo porque muchos jóvenes varones no tienen cuidado de su sexualidad, así como muchas jóvenes mujeres tampoco lo tienen, ¿no? En este sentido, por ejemplo, si a una mujer le decimos, tú tienes que cuidarte, muy probablemente a esta mujer adolescente no le van a entregar pastillas anticonceptivas, porque al ser una adolescente y al consumir pastillas anticonceptivas, va a tener un desbalance hormonal muy grande en su cuerpo y dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el adolescente, van a ser perjudiciales o beneficiosos, ¿no? Entonces eso, por eso siempre se ve desde un lado médico. Muy probablemente lo que le entreguen son condones masculinos, ¿no? Y es importante aquí que los varones, los jóvenes, los adolescentes sepan que es su responsabilidad colocarse el condón
llevar, si tienen siempre relaciones, o sea, ya han tenido una vida sexual activa, llevar siempre un condón, y que las mujeres también lleven un condón, un masculino, y que le pidan a sus parejas o las personas con las que se están relacionando sexualmente que puedan utilizarlo, porque es la mejor manera también de prevenir las ITS, no solamente los embarazos no deseados, ¿no? Es importante también que los hombres conozcan que es su responsabilidad y no solo la responsabilidad de las mujeres los embarazos no deseados. En ese sentido, lamentablemente nuestro gobierno no nos brinda alcance para condones femeninos por su alto costo, y lamentablemente en el Perú no están a la venta, y las pocas farmacias que lo logran vender están a un alto precio que la mayoría de mujeres no accede, ¿no? Entonces, en este sentido es importante poder conocer también las obligaciones sexuales que tenemos hacia las parejas con las que estamos, o la persona con la que tenemos sexo activamente, ¿no? Y también las afectaciones emocionales que se pueden generar de esto, ¿no? Si estás con una persona que no se cuida y no te cuida, ¿qué podemos esperar para cuando haya un embarazo no deseado, sobre las responsabilidades afectivas hacia la madre o hacia el menor, la menor, ¿no? Entonces es muy importante recalcar esto para que otros jóvenes varones no se deslinden de estas responsabilidades, ¿no? Para prevenir embarazos no deseados, lo principal es la utilización de métodos anticonceptivos, ¿no? Y la más difundida en nuestro estado y en todos los estados del mundo, en verdad, es el condón masculino, porque es la más económica, la más barata y la que se distribuye actualmente gratuitamente. Por otro lado, sobre la pregunta que me hacías, si es que actualmente hay mujeres que se encuentren en la cárcel por el tema del aborto, sí hay, lamentablemente, a lo largo de la historia han habido, cada vez son menos, no se tiene una cifra exacta de cuántas mujeres son, porque son estos datos los que tienen que brindarse desde el Estado peruano, ¿no? Lamentablemente, esas cifras aún no han sido arrojadas, no se conocen, ¿no? Pero estarían sí, sufriendo prisión efectiva, porque eso sería pues gravísimo, ¿no? claro, lo que pasa es que, como te digo, ¿no? Se saben de algunos casos. Yo no te podría decir si actualmente continúan con Ujú. prisión efectiva, pero sí conozco casos en los que algunas organizaciones, algunos ONGs han tenido que intervenir prestando servicios legales para que estas mujeres no vayan. Porque, como te digo, ¿no? A veces una mujer se puede realizar un aborto y nadie se entera, como pueden haber complicaciones y esta mujer puede terminar en el hospital. Y han habido en muchos casos médicos o enfermeras, obstetras, etcétera, que llaman directamente a la policía, ¿no? Tienen esta práctica punitivista que es muy perjudicial y que más bien da miedo, ¿no? Hace muy poco, no sé si tú recordarás el caso que se tuvo de una mujer venezolana en el que ella había ido al hospital porque tenía fuertes dolores. En el hospital la acusaron de haber abortado, ella lo negó, ella dijo que no había abortado, ni siquiera tenía conocimiento de haber estado embarazada. La presión fue tanta por parte de los efectivos policiales, bueno, por parte de los enfermeros, médicos, etcétera, que se encontraban en el lugar para llamar a efectivos policiales, que esta mujer terminó suicidándose, ¿no? Lanzándose por la ventana. Y fue un caso bastante controversial porque es a lo que la orillaron, ¿no? Lamentablemente. Claro, se Eh, vio acorralada prácticamente por todo un sistema, un aparato político, institucional, que no se identificaba con su bienestar, con sus deseos y con su vida finalmente. Si una interrupción de embarazo se realiza por un equipo médico capacitado dentro de un establecimiento de salud adecuado, ¿es un procedimiento seguro? Esto, bueno, en base a las experiencias donde esta práctica ya es legal, ¿no? ¿Es seguro si es que se realiza bajo esas condiciones? en verdad que el aborto es como tal, es un proceso seguro, de bajo riesgo. Justamente en los países en donde es legal, se establece un periodo límite para poder abortar.
que son 14 semanas, y justamente este periodo se da porque es en el primer trimestre del embarazo en el que el riesgo de aborto es mucho menor, ¿no? Entonces, además que médicamente hablando, ¿no? Yo no soy un especialista, no soy médico, no soy obstetra, pero de lo que se tiene conocimiento es de que en los países en los que el aborto ha sido legal, las tasas de mujeres que han muerto por abortos clandestinos ha disminuido. No ha hecho que las tasas de embarazos disminuyan, muy por el contrario, una mujer que desea gestar lo va a hacer. Y creo que esto me parece más bien muy importante porque lo van a hacer con deseo, con amor, no por una obligación. Y es muy importante esto que mencionabas, que la mujer que vaya a abortar, especialmente si es una adolescente, se sienta cuidada, protegida. En ese sentido, una obstetra tiene que hacer una ecografía, un procedimiento médico previo para saber qué práctica se va a realizar por el aborto. De acuerdo al periodo en el que se encuentre, la gestación se puede realizar con pastillas o tal vez se necesite un procedimiento quirúrgico, ¿no? El cual es en verdad también de bajo riesgo, pero siempre acompañada en este caso de una profesional, un profesional de la salud, ¿no? El que una persona te dé la confianza, te explique, mira, en este momento te encuentras en tal periodo, te sugiero hacerlo de esta manera, si es que te da miedo de esta forma, también tienes esta otra opción para hacerlo de esta manera, ¿no? Y decirte, ¿no? Tienes, como sucede en los países en los que es lugar, tienes hasta tal fecha, como máximo, hasta tal semana, hasta tal día, para tomar la decisión de hacerlo, para que esta mujer pueda pensar si realmente desea hacerlo o desea llevar a cabo su proceso de gestación, ¿no? Entonces, todo este proceso hace que las mujeres se sientan acompañadas mucho más, el cuerpo también menos tenso y en ese sentido sea un aborto seguro, ¿no? Los abortos se vuelven inseguros cuando se hacen en clínicas clandestinas, cuando quien te lo practica no es un médico, un obstetra, ¿no? Cuando te lo practica cualquier persona, en el que incluso muchas mujeres se han realizado un aborto clandestino y han fallecido, y se han encontrado de que esas mujeres sufrieron, se desangraron o sufrieron infecciones posteriores muy fuertes, o en ese sentido también las mujeres fueron a una clínica clandestina, abortaron, luego se sintieron mal, fueron a un hospital y en el hospital encontraron que habían dejado herramientas quirúrgicas dentro de su cuerpo, ¿no? Lo cual habla de la mala práctica en la que se realizan estos abortos, ¿no? Podría ser casi Justamente como porque estas personas se aprovechan de que estas para, mujeres tienen miedo. así, porque puede ser casi como que todo el sistema conspirando en contra de la vida de la mujer, ¿no? Las mujeres que abortan sufren siempre lo que se llama síndrome, o se viene a llamar síndrome post-aborto. Bueno, el síndrome post-aborto como tal no existe, no existe en un manual diagnóstico de trastornos mentales, no está en la clasificación de enfermedades, la CIE-10, que es publicado por la OMS, ¿no? Este síndrome post-aborto se puede dar, además que de una manera que no es necesariamente involucrado por el proceso médico como tal del aborto. Hay múltiples causales que, al igual como en las mujeres ya gestantes y que han dado a luz, existen eventos traumáticos, ¿no? Que hacen que rechacen al bebé una vez nacido y que tienen que llevar un tratamiento, lo mismo puede realizarse con el aborto, puede suceder como no. No existen estadísticas fiables para esto porque estudiar esto no es ético, ¿no? Justo las estadísticas que se han presentado siempre al inicio indican, ¿no? De que estas entrevistas se han dado a mujeres en tales condiciones, sin embargo, no se toman como 100% confiables y generalizables, porque no es ético, ya que las mujeres se encuentran en diversas situaciones que las desencadenen o no, ¿no? Entonces, no todas las mujeres que van a abortar van a experimentarlo esto, ¿no? Ni todas las que si lo han padecido han sido por los mismos motivos,
porque cada situación es particular, cada caso es particular, y hay factores como la edad, el estado civil, el nivel de instrucción, motivos que la determinaron a abortar, o si fue decisión en verdad de la madre, o fue decisión de terceras personas, como su pareja, la familia, etcétera, y los vínculos afectivos sanos o tóxicos que tenían con estas personas, ¿no? Todo eso va a influenciar y es por eso que cada caso es único y por eso que no existen estadísticas fiables de síndromes post-abortos porque cada mujer es un caso, ¿no? Por eso que también te decía hace un momento, ¿no? A pesar de que el aborto se legalice en el país, creo que las mujeres vamos a continuar luchando porque continuemos teniendo cada vez más opciones, ¿no? El sistema, por ejemplo, de adopción en nuestro país es un desastre, ¿no? Y tal vez hayan mujeres que por una cuestión moral no van a querer abortar. Y la idea es que ellas tengan opciones para esto, ¿no? Quieren gestar, quieren dar en adopción a su bebé. Aquí en nuestro país es ilegal que den en adopción a sus bebés. Entonces, ¿qué tienen que hacer el Congreso, otras personas, ¿no? Generar leyes para que cada vez las mujeres tengamos más opciones, porque son eso, son opciones. Porque se legalice el aborto no significa que se le va a obligar a las mujeres a que aborten, que las mujeres van a salir corriendo a abortar sin pensar como si nada, ¿no? Existe todo un sistema que tiene años, siglos y que está con el que nos hemos criado y está en nuestra mente, que es muy fuerte, y que para algunas mujeres tal vez el aborto puede ser una cuestión muy sencilla, pero para otras mujeres puede ser una cuestión muy controversial y que puede afectarlas psicológicamente, tal como también lo es la gestación, ¿no? Entonces, este síndrome post-aborto como tal no se tiene, pero si es que se tuviera, se tienen que analizar las causas de por qué se dieron y en general las mujeres que lo han padecido se tienen que buscar que el Estado también asista, ¿no? Brindar, si es necesario, una psiquiatra, la psicóloga, necesario para que esta mujer pueda enfrentar ese problema. En realidad, una legislación que luego pues, cuente con los protocolos adecuados y también con el presupuesto adecuado y con el personal profesional capacitado, tanto en el ámbito de salud como en el ámbito de la educación, porque creo que también ahí hay es un espacio importante, la escuela, la universidad, contar con ese tipo de información, ¿no? De profesionales que brinden ese acompañamiento en el ejercicio pleno de la sexualidad, de la humanidad. Y es un tema bastante complejo. Hay personas que consideran que la legalización del aborto simplemente sería en despenalizar la interrupción del embarazo y solo eso. Se requiere una serie de mecanismos, de protocolos en diferentes ámbitos que permitan, como tú bien has dicho, darle opciones a la mujer, un síndrome posaborto, si queremos llamarlo así, que algunos lo denominan así, para de repente sembrar cierto temor, o que luego de practicarse un aborto siempre va a haber arrepentimiento, un arrepentimiento irreversible que lo puede llevar a una depresión muy grave. En realidad también podría deberse, estamos especulando ya que es un ámbito nebuloso por encontrarse esta práctica en la clandestinidad, puede darse por una sociedad que te juzga, que te descalifica y que te señala. Entonces, hay una serie de transformaciones que tienen que darse alrededor de una legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Es bastante complejo. Muchas personas consideran que es tan fácil como una ley que se puede dar en una carilla de una página, ¿no? El aborto se legaliza, no está penado y punto. ¿No? Incluso eso desnudaría una serie de falencias que tiene el Estado en el sector educación, por ejemplo. Desnudaría una serie de deficiencias, qué tan completos, qué tan
efectivos son nuestro sistema de salud en el nivel primario, que ahora se ha visto bastante expuesto con la pandemia. ¿Qué tan efectivo es? Si en una posta médica no encuentras un profesional de la salud mental que te pueda brindar apoyo ante una depresión, por ejemplo. Lo mismo podría ocurrir con el aborto, ¿no? Se legaliza, pero si no hay el acompañamiento en todas las etapas, es lo mismo que nada. ¿No crees, Mix? Sí, claro que sí. En verdad, acá, como dices, ¿no? Lo importante es que el Estado en verdad pueda asumirlo de la mejor manera. No es solamente despenalizarlo, que ahora sea legal y ya está, ¿no? Porque tiene que haber todo un procedimiento para esto, para la manera en cómo se va a dar. eh, los profesionales de la salud tienen que saber cómo van a enfrentar estas situaciones de la manera más empática para las mujeres que van a proceder con esto, ¿no? Si es necesaria la participación de un psicólogo, una psicóloga o otros profesionales de la salud mental, que también se tenga para eso y eso también tiene que estar por escrito, ¿no? Nunca un proyecto de ley es tan simple como despenalizar cualquier cosa que exista y ya. Se tienen que ver las consecuencias y los procedimientos para esto. Aprovechando esta pregunta y que estamos hablando de esto, también quiero mencionar que aquí en el Perú se tiene penalizado distintos tipos de aborto en nuestro Código Penal. Y cuando se busca la despenalización, no se busca la despenalización total del aborto, porque aquí según cada artículo se tiene penalizado, entonces nosotros, o bueno, las mujeres en general buscamos la despenalización de solo 3 artículos, que es la 115, la 117 y la 120 del Código Penal. La 115 habla del aborto consentido, ¿no? En el que causa el aborto con el consentimiento de la gestante, que en este caso es el médico, la obstetra, etcétera, ¿no? La 117, que es por circunstancia agravante, que es justo también para quien practica el acto, que es el médico, el obstetra, farmacéutico, cualquier profesional, en ese caso que dice que abuse de su ciencia para causar un aborto, ¿no? Y también el 120, que es el aborto atenuado, ¿no? Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual, inseminación artificial no consentida o fuera del matrimonio, y siempre que los hechos hubieran sido denunciados, investigados, cuando menos policialmente, ¿no? Es en esos artículos es que se quiere despenalizar el aborto, ¿no? Es importante que se conozca porque hay otros artículos que más bien están bien que estén ahí. Y es importante hablar de esto porque todos deberíamos de conocer un poco de esto, ¿no? Por ejemplo, eh, el aborto sin consentimiento, que es el artículo 116, que es que el que hace abortar a una mujer sin su consentimiento, especialmente cuando sobreviene la muerte de esta o se pudo prever la muerte, ¿no? Que tiene entre 3 y 10 años, ¿no? Porque no queremos despenalizar todos los artículos del aborto, sino los que evitan que las mujeres tomen decisiones sobre sus cuerpos, ¿no? Porque sería irreal decir que no, en todo caso, como el aborto es legal, otra persona, que existe, muchos casos lamentablemente, en el que las parejas obligan a sus parejas a abortar, ¿no? Los hombres obligan a las mujeres a abortar con prácticas quirúrgicas, etcétera, ¿no? Entonces, las hacen abortar sin su consentimiento. Puede ser que en un aborto clandestino de este tipo la mujer se sienta presionada o incluso que la hagan dormir y ella no se dé cuenta, etcétera, incluso causando su muerte. Esto sí debe ser investigado y no porque el aborto de forma general vaya a ser despenalizado significa que estas personas que le han causado ese daño vayan a salir impunes, ¿no? Entonces, es importante mencionar que de acuerdo a nuestro Código Penal, lo que se quiere es la despenalización de los artículos 115, 117 y 120, Es ¿no? Es importante lo que has un poco mencionado. para tener el conocimiento general. Claro, es importante que esta información sea manejada por la ciudadanía, ¿no? Por los jóvenes, los adolescentes, las personas adultas.
Entrando al tema de la legalización del aborto desde diferentes enfoques, ¿no? Hay un enfoque jurídico en el cual nos has hecho aterrizar de manera muy oportuna y precisa, también éticas y biológicas. Y aquí ocurre algo realmente que es desafiante para nuestros legisladores. Es que el tema de respecto a los derechos del no nacido aún o no nacida, puede ser un tema que nos lleve a un debate, ¿no? A los legisladores que puede tomar años, y quizás hasta décadas, aunque ya se ha avanzado al respecto. O sea, ya hay referentes legislativos en el mundo que ya nos sirven de base, también de experiencia, de cómo ha funcionado este proceso, y creo que eso debería llevarnos a reducir el tiempo de debate, ¿no? Porque es un tema complejo, pero al mismo tiempo urgente. Son temas, son temas desafiantes para el legislador. Tiene que, sin quitar el rigor, tiene que apurar el tema. En Argentina, por ejemplo, y seguramente algunos que están viendo este programa dirán, ¿no? Hablan de la legalización del aborto. Lo mismo dicen en Argentina, están debatiendo la legalización del aborto en medio de una pandemia. Es que hay situaciones que perduran, ¿no? En pandemia siguen los derechos reproductivos y sexuales de la mujer bastante restringidos, siguen ocurriendo feminicidios, quizás más, los derechos laborales, tanto del hombre como de la mujer, incluso más, tal vez, se siguen viendo violentados, quizás más. Entonces, no es que por la pandemia este tipo de temáticas y de debates deban detenerse, porque por ahí escuché algunas voces en Argentina que no están de acuerdo con la despenalización, que dicen, bueno, en este momento de crisis económica, de crisis sanitaria, tratar este tema es absurdo, es tirado de los pelos, y no es así. En realidad, todas estas problemáticas en pandemia se agravan aún más. Bueno, yendo a las consideraciones éticas, biológicas, según lo que se ha avanzado en el mundo, quizás, no sé si quieres introducir alguna opinión personal, ¿por qué el embrión no debería considerarse una persona? Porque si se considera una persona, es sujeto de derecho, y en ese caso, pues no, el aborto sería imposible o sería no ético legalizarlo en ninguna parte del mundo. Aquí quisiera abordarlo desde dos puntos. Uno, desde la legalidad peruana, porque no es un sujeto de derecho, y en segundo, desde la biología, muy a grandes rasgos, ¿no? Y para este lado biológico, yo quisiera citar al biólogo Albert Korbling, ¿no? Que tal vez ya lo habrás escuchado, y si no te invito a que lo escuches, en el resumen que brindó en su exposición en el Senado argentino en el 2018, ¿no? Él inició su exposición diciendo, un embrión no es lo mismo que un ser humano. Trataré de explicar que el término vida humana no es un concepto biológico, sino una abstracción que resulta en convenciones sociales, jurídicas y o religiosas, ¿no? Entonces, desde ahí comienza indicándonos de que la biología solamente habla de vida y no de vida humana, ¿no? Somos nosotros, por cuestiones jurídicas y religiosas, sociales en general, que tenemos la necesidad de definirlo de esa manera, ¿no? Y él luego prosigue en su explicación diciendo que se entiende por vida en biología y como tal la existencia de células vivas preexistentes al nacimiento y que siguen existiendo después de la muerte de un ser humano. Y recalca que la unión de un espermatozoide con el óvulo para fomentar el cigoto es una condición necesaria, pero no es suficiente para generar un ser humano. La información genética proveniente de los padres no es suficiente y es necesaria otra información que es netamente provista por la mujer a través de la placenta. Es por eso que, a pesar de que los avances científicos sigan creciendo en este campo, no se llega, y espero nunca se llegue, a crear, tú puedes tener
células ya fecundadas en un laboratorio, pero necesitas de una mujer que te brinde su útero para generar una placenta para todo el proceso de gestación como tal, ¿no? Esto no puede ser replicado por la ciencia y esperemos que tampoco sea replicado porque no sería ético, ¿no? También explica que los seres humanos somos mamíferos placentarios, mamíferos por tener pelo y producir leche, y placentarios porque el desarrollo del embrión solo puede completarse dentro del útero en una placenta. Durante los 9 meses del embarazo, la mujer no solo aporta a través del intercambio placentario el oxígeno y los alimentos necesarios para que el embrión progrese, sino también anticuerpos fabricados por ella que protegen al embrión o feto de posibles infecciones. Además, las sustancias de desechos y el anhídrido carbónico generado por el feto pasan de su sangre a la de la mujer a través de la placenta, de modo que si en este intercambio placentario ni el embrión implantado ni el feto podrían progresar porque se intoxicaría, ¿no? Además que es importante mencionar que justo en su exposición explicó de que si habláramos de la mujer y el embrión o posterior feto como seres individuales, no podría darse, porque si hablamos desde la biología, el embrión depende totalmente de la mujer. Si fuera un ser completamente individual como tal y con Un derechos sujeto. como tal, un sujeto como tal, Ujú. el cuerpo de la mujer lo expulsaría porque en nuestro sistema no puede haber nada que no sea parte de nosotros porque nuestro sistema inmunológico lo va a expulsar, tal como Como un cuando te ser, enfermas. claro, como un elemento ajeno, ¿no? Ajeno Claro, e como un elemento independiente, ajeno. ¿no? Exacto. Entonces, justo a raíz de eso es que no podemos considerar de que un embrión va a ser un sujeto independiente, ¿no? Y me parece importante recalcar lo siguiente, cuando dice que todo esto indica que el embrión o feto no son seres independientes de una mujer gestante, sino que hasta el nacimiento, el feto es casi como un órgano de la madre. Y justo él en su explicación dice, ¿no? Me es necesario explicar esto porque si por tener un genoma único el embrión y el feto fueran considerados una vida humana o por ser humano independiente, serían rechazados por el sistema inmunológico de la madre, ¿no? Porque sus genes provenientes de ella, y a pesar de que la otra mitad es del padre, seguirían siendo considerados un cuerpo extraño. Entonces, su explicación me parece muy rápida, entendible, es un resumen bastante fácil, porque a veces yo entiendo que se nos hace libros biológicos y como tal se nos hacen un poco difíciles de entender, ¿no? Y por otro lado, hablando de la jurisprudencia aquí en nuestro país, ¿no? De acuerdo a nuestro Código Civil, eh, no se considera al embrión o feto un sujeto de derecho, porque éste debe de nacer vivo, ¿no? Nuestra Constitución indica, por ejemplo, porque nuestra Constitución es mucho más general. La Constitución peruana dice en sus primeros artículos que se plantea la defensa de la persona humana, pero ya como persona y el respeto a su dignidad con el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y toda persona tiene derecho a la vida, identidad, integridad moral, psíquica, física, su libre desarrollo y bienestar, y el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, ¿no? En el artículo 1 esclarece que la persona es el fin supremo, bla, 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 ¿no? Entonces, en este sentido, si luego vamos a nuestro Código Civil, que es necesario, el Código Civil en su artículo 1 regula que la vida humana comienza con la concepción y el concebido es sujeto de derecho para todo lo que le favorece la atribución de derechos patrimonial que está condicionada a que nazca vivo. Es decir, que nuestra jurisdicción ya tiene una legalidad en este sentido y que indica que es a partir del nacimiento en el que se le considera un sujeto de derecho, ¿no? Es importante recalcar esto en el Código Civil porque algunas personas que están en contra del aborto dicen, no, pero nuestra Constitución dice que es desde la vida del concebido. Ok, sí, la Constitución, pero en ese sentido no se lee la Constitución sola porque la Constitución es una carta general, ¿no? Que obviamente nos da la base, pero que no puede ser leída únicamente. Si la Constitución fuera leída únicamente, estas mismas personas tendrían que
dar la aprobación del matrimonio igualitario, pero ya, porque el matrimonio igualitario en nuestra Constitución es posible, porque la Constitución habla de personas que se casan, no habla de hombre y mujer. Sin embargo, cuando ha sido rechazado este proyecto de ley, se han basado en el Código Civil, porque el Código Civil sí habla de la unión del matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, no podemos tampoco ignorar, ¿no? En ese sentido, lo que buscan las personas que están a favor del matrimonio igualitario, yo también, ¿no? Es que se cambie esta parte del Código Civil, ¿no? En ese sentido, cuando algunas personas que están en contra de la legalización del aborto, que son pro aborto clandestino, porque el aborto no es que simplemente no se dé, sino se dan de formas clandestinas, ¿no? Esas personas pro aborto clandestino se basan únicamente en la Constitución, ignorando que nuestro Código Civil ya tiene una jurisprudencia al respecto. Una No sé si jurisprudencia... se ha entendido un poco. Sí, sí, claro, tiene una jurisprudencia, digamos que compatible con la legalización, ¿no? Exacto. En el caso de Argentina, que es el que ya en estos días debería darse el debate a nivel del Senado, fue un debate de 20 horas en la Cámara de Diputados, un debate bastante largo. Bastante largo, y si consideramos que ya este debate legislativo en Argentina, creo que ya ha ocurrido varias veces, creo que son 9 oportunidades en que se ha dado. En el 2018 fue la última vez, y ahora que vuelve a pasar la valla de la Cámara de Diputados, no es nuevo. En Perú no estoy al tanto de cuántas veces se haya debatido este asunto con la seriedad y el detenimiento del caso. Pero es bueno tener estos referentes, porque quizás nos ahorrarían inventar la rueda, ¿no? Comenzar el debate desde cero, ¿no? Hay avances científicos, en términos de jurisprudencia, en la práctica, hay países donde ya se ha legalizado la interrupción del aborto. ¿Qué ha pasado ahí? Los abortos se han multiplicado, las mujeres que abortan, la tasa de natalidad se ha ido por los suelos, se ha afectado, qué sé yo, no sé, la economía, los psiquiatras han tenido que atender a miles, cientos, qué sé yo, de mujeres con trastorno post-aborto. ¿Qué ha pasado, no? Entonces, ya han ocurrido cosas. Eso es bueno, y esperemos que pronto tener un debate legislativo. Ya se aproxima un nuevo Congreso. Los congresistas actuales creo que tienen otras prioridades y no necesariamente alineadas con los intereses del pueblo. Pero bueno, es importante tener en cuenta, creo que, estos referentes y análisis que ya se han venido haciendo, ¿no? Porque no se puede comenzar desde cero. En la jurisprudencia que comenzamos mencionando, ¿no? En el Reino Unido, en el 67 se autorizaba el aborto hasta la semana 28. Luego, en 1990, se hace un ajuste y se reduce el plazo a 24 semanas. En la propuesta de la hermana República de Argentina, que, dicho sea de paso, está siendo pues, apoyada parte desde la presidencia, ¿no? Está de acuerdo el presidente Fernández. Se establece como límite temporal la semana 14 de gestación. ¿Por qué estos cambios en el tiempo? ¿Qué cambia luego de este periodo, en el periodo intrauterino, ¿no? En la semana 28, que era la ley del 67 en Reino Unido, en el 90 ya dicen la semana 24, en la ley que se está debatiendo en Argentina dice semana 14. ¿Por qué? ¿Por qué tener en consideración esto? Bueno, en el desarrollo del proceso de gestación se divide entre 3 trimestres, ¿no? La semana 14 es el corte del primer trimestre, ¿no? Entonces,
En este periodo todavía se tiene un feto muy inmaduro que no podría sobrevivir fuera del útero, ¿no? A diferencia del desarrollo que se da en el segundo trimestre, en el que el feto, con las condiciones médicas necesarias fuera del útero, podría aún salvarse, ¿no? En el no se da, ¿no? Además que las complicaciones por aborto son muy bajas en el primer trimestre y luego en el segundo trimestre ya aumenta, ¿no? No necesariamente son las 14 semanas, hay jurisprudencias que indican incluso hasta la semana 16 o indican hasta la semana 14 de forma regular, con ciertas excepciones hasta la semana 16. Estas excepciones se dan por diversos casos especiales. Tal vez la mujer, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, podría darse que una mujer requiere un aborto, sin embargo, se encuentra en un pueblo muy alejado y en el proceso de viaje, en ese tiempo, que puede ser una semana, 2 semanas, dependiendo de en qué parte del país se encuentre, podría cumplir sus 14 semanas o llegar a la semana número 15 y ella continúa requiriendo el aborto, ¿no? Entonces puede extenderse, ¿no? En la semana 14 no se tiene, este embrión no tiene un reconocimiento de dolor, por lo cual que ya en el segundo trimestre recién comienza a desarrollarse, porque el proceso de aborto no es que simplemente se dé de cualquier forma, ¿no? Se busca que no haya, que no hayan nervios en el feto implicados por esta cuestión también moral que nos afecta sobre el dolor. Incluso después de la semana 16 ya no se habla de aborto. Una mujer que tiene 6 meses y pierde a su bebé, no va a decir que abortó como tal, ¿no? O incluso una mujer que tiene una intervención quirúrgica eh, en el 6.º mes, no va a hablar de un aborto, va a hablar de un parto inducido, ¿no? En el que tal vez probablemente este feto nazca sin vida, pero no se habla de aborto, se habla de un parto inducido, porque es el término médico correcto. Solo se puede hablar de aborto entre la semana 14 hasta la 16, ¿no? E incluso los procedimientos de aborto que se dan entre estos tiempos son diferentes, ¿no? Como te dije anteriormente en la entrevista, ¿no? Se pueden tomar el aborto con pastillas de manera también segura, incluso en tu propio domicilio, hasta cierto tiempo, con ciertas condiciones del cuerpo de la mujer. En otras condiciones, tal vez se necesite una práctica quirúrgica de una intervención como tal, ¿no? Más que nada es eso, no hay un gran cambio en el desarrollo neurológico de este embrión, ¿no? Entre la semana 14 y la 16, es por eso que en algunos casos se extiende, pero más allá de eso ya no se puede hablar de aborto, se hablaría de un parto inducido. Y en este sentido, también hablando un poco de derechos, hay que hablar de que los derechos de la mujer tampoco es que vamos a decir que son absolutos, ¿no? Si una mujer tuvo todas las condiciones hasta el 8.º mes y de repente sufrió una catástrofe, se murió toda su familia, ya se encuentra mal, sin dinero, etcétera, y dice, bueno, ya no quiero ser mamá, quiero abortar, eso no se da de esa manera, no se puede dar ni legalmente ni biológicamente, porque no estaríamos hablando ya de un aborto. Y los derechos de la mujer se van disminuyendo en el sentido de que este feto va creciendo, ¿no? Es por eso que el parto inducido es el término correcto, porque si no fuera no habláramos entre estos términos, algunas personas podrían creer que los abortos pueden darse en cualquier etapa de la gestación, lo cual no es correcto, ¿no? Hablando en una cuestión de derechos, suponiendo que este es el feto y esta es la mujer, ¿no? Si la mujer tiene sus derechos, como hasta por acá, ciudadanía, matrimonio, etcétera, 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 todos los derechos, en este sentido el feto no tiene ninguno, porque es un no nacido, ¿no? Pero en medida que va creciendo, pasa el segundo trimestre y pasa el tercer trimestre, va a nacer y tiene derechos que va a ir acumulando en el momento de que nazca. Entonces, lo que se quiere es que este feto nazca. Entonces, los derechos de esta mujer van a ir disminuyendo hasta que queden en una igualdad, porque tampoco se va a permitir de que
hayan mujeres o personas en general, porque pueden, como te dije hace un momento, también obligar a las mujeres a abortar, ¿no? De que vayan a creer de que en el 8º mes pueden realizarse un aborto si es que cambiaron de decisión. Estas cosas no pasan de esa manera, Octavo, ¿no? Entonces hay que séptimo, ser muy claros. Entonces hay que claro, ser muy claros con eso. de alguna manera en la lógica que nos has expuesto es que el no nacido va ganando, digamos que el carácter de persona humana en la medida que se va consolidando su individualidad, su capacidad biológica para vivir fuera del vientre, ¿no? Claro, Y sí, por también la ejemplo, capacidad para sentir dolor. exacto. Y eso también va directamente relacionado a las complicaciones que pueden darse en el aborto, ¿no? Uh -huh. Eh, es por esto que solamente se dan hasta antes de que haya un sistema neurológico como tal desarrollado, ¿no? Porque también tendrían otras afecciones en el cuerpo de la mujer. Y lo que se tiene que también buscar en este sentido es el menor daño posible al cuerpo de las mujeres. Y en el hipotético caso que ya fuese legalizado el aborto, digamos que en Perú, que ni siquiera se está discutiendo a un nivel legislativo, esto también, al igual que ocurrió con la pandemia, nos llevaría a desnudar una serie de falencias. Por ejemplo, por otros temas, yo he tenido oportunidad de tener un paciente internado en el hospital, y me he percatado pues de niños, de niñas, llegando con diferentes afecciones desde lugares muy lejanos en nuestro país, de nuestro gran país. Nuestro país es grande no solo por su historia, sino por su dimensión también. O sea, somos grandes, el Perú es grande realmente más allá de cualquier nacionalismo, chauvinismo, en términos concretos. Es enorme, es un país muy grande. Y si tenemos en consideración también el nivel de población que tenemos, también es enorme. Personas que han tardado 2, 3 semanas en llegar a un centro de salud especializado. Por ejemplo, de una comunidad indígena de la selva, llegar a un hospital de alta especialidad, no sé, el Hospital de Neoplástica, por ejemplo, ¿no? Hospital de Edgardo Rebagliati o el que fuese, les puede tomar tranquilamente un mes llegar. Entonces, aún legalizándose un aborto a las 12, 13, 14 semanas, 15 semanas, qué sé yo, esto nos permitiría desnudar una serie de falencias, ¿no? En la práctica. Sí, en verdad el sistema de salud de nuestro país es un sistema que sigue precario y que esto se ha desnudado a raíz de la pandemia, ¿no? La falsa idea del crecimiento que se tenía, porque el PBI seguía subiendo y aparentemente estábamos bien económicamente, no se ve reflejado en la forma de vivir de cada ciudadano y ciudadana, en el que aún el sistema de salud es precario y no puedes acceder ni siquiera a situaciones regulares, básicas, que en otros países sí se tienen bien regularizadas, ¿no? Y con buenos procedimientos, etcétera. Aquí es la gente incluso cuando, de forma muy coloquial, cuando va a un hospital, dice, ojalá que me toque un buen doctor, ¿no? Entonces, eso no debería estar en duda, ¿no? No debería estar en duda de que nuestros médicos, médicas son buenas, profesionales, y de que van a hacer todo lo posible por ti, y de que tienen también los instrumentos necesarios para poder hacerlo, ¿no? Porque ese también es otro tema. Yo puedo ser muy buena profesional, pero si el sitio en donde trabajo no me dan las herramientas adecuadas, ¿cómo puedo ayudarte? Eso también es una situación muy difícil. Y en este sentido que hablas de que pueden haber mujeres que requieran de una intervención para un aborto, eh, también es importante que en el momento en el que se legisle se identifiquen los procedimientos para tal, que ya están escritos, de hecho, desde la OMS. Como te dije, existen manuales completos para abortar y se pueden hacer incluso con pastillas. Entonces esperemos que esos casos no se den y que más bien eh, las personas que atienden en los centros de salud que estén dispuestas a brindar la información necesaria y el acompañamiento a las mujeres que lo requieran, para que una mujer que vive lejos
de la capital no tenga que ser obligada a venir hasta aquí, cuando pudo hacerse una intervención muy sencilla, rápida, en un centro de salud cerca a su comunidad. En el Perú, las organizaciones en favor de la legalización del aborto han elaborado una propuesta legislativa conjunta para en algún momento hacerla llegar a alguna congresista o algún congresista, porque a veces quizás ellos necesitan una ayudita, ¿no? No, quizás por ahí no tienen el tiempo y los conocimientos ni la experiencia en este tema tan complejo, que seguramente en otro momento lo abordaremos, tal vez ya más desde el punto de vista del derecho o del punto de vista de la biología también, con personas que quizás no estén de acuerdo. En esta oportunidad tú nos estás brindando una visión bastante general y te agradecemos eso, bastante integral, eso es importante, un buen punto de partida. Entonces, quizás nuestros legisladores, por ahí sabemos que muchos de nuestros legisladores, no quiero decir todos, pero al menos la gran mayoría hasta el momento, son personas que quizás no tienen experiencia en tratar determinados problemas, y menos aún desde un punto de vista legislativo. En cambio, las organizaciones, grupos, colectivos, ONGs, qué sé yo, que ya han manejado el tema del aborto, que es tan complejo, tan vasto, ya tienen ciertas certezas, por así decirlo, ya tienen ciertas líneas generales. ¿Han elaborado alguna propuesta? ¿Piensan hacerlo para en algún momento alcanzarlo alguna legisladora o algún legislador o grupo de legisladores, a toda una bancada, por ejemplo, sensible a estos temas? Bueno, anteriormente se tuvo una propuesta de ley que partió de una iniciativa ciudadana. Fue el proyecto de ley que despenalizaba el aborto en casos de embarazo, consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida, que fue presentada en el 2014. ¿No? Tuvo mucho tiempo de debate, fue levantada, apoyada por Marisa Glave, Indira Wilca, Alberto Belaunde, ¿no? Y se levantó una campaña desde la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, que es una ONG católica que lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que no renuncian a su fe, ¿no? Que me parece muy importante rescatar, porque muchas veces se cree que esto es solamente de personas que no creen en Dios o cosas así, pero en verdad que existen organizaciones católicas cristianas que también están en la lucha por los derechos sexuales, ¿no? Es bueno saberlo. Y aquí sí, es importante saberlo, ¿no? Porque no es necesario que renuncies a tu fe, ¿no? Eso es bastante importante. Ahí se levantó la campaña Todas Somos Mariana, que era la campaña para respaldar el aborto en casos de violación, en el que se contaba la historia de Mariana, que era una niña que había sido lamentablemente violada y había quedado embarazada, y se buscaba que esta niña pudiera acceder al aborto en casos de violación, ¿no? En este caso, incluso ella, por ser una niña, debería de poder acceder al aborto terapéutico, porque su salud está en riesgo, su salud. Y aquí voy a remontar un poquito lo que tú dijiste al inicio sobre esta pequeña historia que nos hablaba sobre la primera legalización del aborto, en la que hablabas de la salud mental, porque es importante entender que la salud no es solo física, la salud es física y mental, y hay que entenderla como un componente completo. Y creo que todas las personas nos podemos haber dado cuenta o haber resaltado mucho más esto en la pandemia, ¿no? Pues no haber tenido COVID, pero sí haber tenido mucho estrés y a raíz de eso tener diversos problemas, ¿no? Y que eso va a devenir finalmente en un círculo en el que tu cuerpo también se va a enfermar. Entonces es importante resaltarlo, ¿no? Y en este sentido se levantaba la campaña Todas Somos Mariana,
porque yo, siendo una mujer de 26 años, también puedo ser Mariana, porque también puedo sufrir una violación sexual. Una mujer de 64 puede sufrirlo, otra niña de 14 puede sufrirlo, ¿no? Entonces se levantaba la campaña Todas somos Mariana, ¿no? Lamentablemente, el proyecto fue rechazado 2 veces, y actualmente no se tiene a debate ningún proyecto de ley, porque también se necesita bastante voluntad política, ¿no? Voluntad política de que algún congresista quiera presentar el proyecto en la comisión, de que la comisión lo apruebe para que luego pueda ser debatido en el Pleno del Congreso, y así sucesivamente, que vayan pasando cada proyecto de ley eh, los pasos correspondientes hasta ser aprobados, ¿no? Lamentablemente no tenemos voluntad política de nuestros actuales legisladores para poder hablar de este tema. Y también, lamentablemente, estamos teniendo una arremetida conservadora en el Congreso, ¿no? En un Congreso en el que, a pesar de que somos un Estado laico, para quienes nos escuchen y no saben qué es un Estado laico, el Estado laico, Perú es un Estado laico que se refiere a que respeta todas las religiones, en el que no te pueden obligar a ser católico, a ser hinduista, musulmán, cristiano, etcétera. El Estado no tiene una religión. Es por esto que el Estado está separado de la Iglesia y respeta a todas las personas por igual, ¿no? Entonces, viviendo en un Estado laico, es bastante difícil ver cómo nuestro Congreso tiene una arremetida tan conservadora, en el que no solamente están en jaque los derechos sexuales y reproductivos, sino en jaque una cantidad de derechos humanos muy importantes, en el que, en el nombre de Dios, lamentablemente lo están poniendo y nos están quitando derechos, ¿no? Que es en verdad una jugada política que esperamos las personas puedan darse cuenta, ¿no? Cuando hablamos de Dios, yo puedo respetar tu fe, pero aquí no estamos hablando de las fees, aquí estamos hablando de una cuestión de derechos humanos, que es importante respetar, y que de hecho el Estado está obligado a respetar, porque el Estado peruano está suscrito a decretos internacionales, en el que incluso diverso a algunos casos en el que el Estado ha perdido demandas importantes, porque ha obligado a mujeres a parir, y ha tenido graves secuelas porque el aborto no es legal, ¿no? Se han hecho las recomendaciones, ¿no? Que estas recomendaciones no son solamente una recomendación que le dicen al Estado, bueno, tú puedes hacerlo, no, está en el nivel de nuestra Constitución, ¿no? Hablando internacionalmente, en derecho internacional, están al nivel de nuestra Constitución, y el Estado tiene que tomarlo en cuenta para la jurisprudencia que exige más adelante. Sin embargo, nuestros legisladores no lo toman en cuenta, y no solamente hablando de aborto, sino hablando de múltiples problemas sociales que tenemos. El Estado ya ha sido demandado por muchas causas, tiene recomendaciones internacionales que está obligado a cumplir, sin embargo, hasta el momento no lo hace, ¿no? Y es bastante lamentable ver cómo estamos tan atrasados en una cuestión de derechos humanos, cuando en verdad es algo tan básico, y que como ciudadanos y ciudadanas deberíamos de entender de que es algo a lo que debemos de apuntar. Yo siempre digo, ¿no? Aquí todo el mundo quiere ser del primer mundo. No está mal, pero para ser del primer mundo hay que tener los derechos humanos del primer mundo y que se nos respeten, ¿no? Y eso hay que tenerlo bastante claro. Ser del primer mundo no es solamente tener el dinero del primer mundo, es una cuestión general en el que todo el país sienta que está progresando, porque de lo contrario, lo único que estamos haciendo es llenar las arcas peruanas, pero nuestro conocimiento, nuestro valor como seres humanos, como ciudadanos peruanos, está disminuyendo, y eso no tiene ningún sentido. Sí, a nivel legislativo es indudable, como bien has dicho, una arremetida conservadora. Esperemos que ocurrirá en próximas formaciones parlamentarias. Ya nos faltan algunos meses. Evidentemente, ¿no? Hoy, a 20 de diciembre del 2020, año de la pandemia, de este Parlamento no podemos esperar nada bueno. Esperemos que no hagan nada, ¿no? Yo desearía que no hagan nada. O sea,
bueno, no lo van a hacer porque no hagan nada malo. O sea, ya creo que ya nos han Sí, hecho exacto. pasar un año bastante complicado aquí en Perú. Y es verdad, bueno, Perú es un estado laico entre comillas, ¿no? Porque incluso en el anterior programa, en Conexión, hacíamos notar de que desde la presentación, en la introducción a la Constitución Política, hace una invocación, algo así, a Dios Sí. Todopoderoso. Entonces, ya desde ahí te das con este estado contradictorio, ¿no? Y ya desde al nivel legislativo tenemos este tipo de contradicciones. Esto hace un efecto multiplicador, un efecto dominó en las instituciones, en los derechos reproductivos, en la propia educación, ¿no? Quizás sea va a ser cuestionado lo que voy a decir, ¿no? Pero en mi práctica docente de algunos años, 7, casi 8, me he encontrado con muchos colegas que quizás estaban digamos que muy parametrados en esquemas tradicionalistas, ¿no? Y por ello los jóvenes a veces no se sienten identificados con alguno de sus docentes, no sienten un apoyo en ellos. Y bueno, lo mismo se replica en la salud, ¿no? Entonces, si el Estado no tiene en claro la separación entre Estado, instituciones e iglesia, y no se manifiesta de manera clara, no solamente con legislación, sino con acciones, en realidad vamos a estar atrapados, anclados al pasado, ¿no? Que en realidad estamos abiertos al debate con cualquier posición respecto a la legalización del aborto, pero siempre es importante tener la mente abierta y sobre todo conocer los referentes. No es un tema que sea nuevo, no es un tema que en el mundo no se haya legislado, no es un tema que no es un derecho que en el mundo no se haya otorgado. Hay experiencias, ¿no? Vuelvo a repetir, y creo que es importante partir de ellas, ¿no? Eh, en conclusión, a manera de conclusión, Mix, una, ¿cómo ves el asunto de la legalización del aborto del Bicentenario en adelante? Este es un año perdido en muchos sentidos, más aún en el legislativo. Bueno, para la siguiente legislación va a ser bastante importante con cuánta conciencia votemos. Depende de esto nuestros derechos humanos. Eh, porque depende de cómo sea la bancada, ¿no? Cuánto se pueda avanzar en cuestión de derechos. En el Congreso, cuál sea la bancada mayoritaria, cómo trabajen nuestros y nuestras ministras, ¿no? Y quien salga de presidente, presidenta de forma general, ¿no? A corto plazo yo no creo que se llegue a la despenalización del aborto en el país, pero sí creo que depende de las bancadas, puede darse un gran avance en cuestión de información para que en un mediano plazo se puedan tener personas más conscientes y el debate sea más alturado, ¿no? Si comparamos el debate del aborto que se tuvo cuando se presentó aquel proyecto de ley que hablé, los debates estaban en torno a cuestiones muy religiosas y a cuestiones moralistas privadas, ¿no? Del cuestionamiento de por qué una mujer hace A o B cosas, especialmente en un sistema machista, ¿no? ¿Por qué una mujer hace A o B cuando el marido hace tal cosa, cuando no sé qué, etcétera, ¿no? Ese era el Entonces, nivel. Ese era el nivel. exacto. Era un nivel muy bajo de debate que lamentablemente se sigue teniendo ese nivel no solamente en cuestión de aborto, sino en temas que son muy importantes para el país, ¿no? Eso demuestra que nuestros legisladores no están preparados ni para este ni para otros temas, por lo tanto no están preparados para gobernar de forma general porque no saben llevar un debate alturado con la información adecuada, ¿no? Entonces yo sí espero que para nuestro siguiente congreso, los siguientes 5 años que puedan atravesar en el país,
se puedan tener personas que tengan un debate mucho más alturado en una cuestión de corto plazo. Yo espero que se difunda mucho más información, que se permita la difusión de la información, además de que esto no se tenga como algo penado, como algo que se diga falsamente que espante, como dicen, ¿no? Sino que se pueda llegar a la información de la población en general para que nuestros legisladores, nuestras legisladoras se den cuenta del nivel que tiene el país y de lo que les pedimos, que en este caso sería un debate alturado de no legalizar en base a una creencia religiosa que se respeta, pero que no es lo que está en juego, ¿no? Entonces, y que a un mediano plazo se puedan ya tener estos debates alterados para que tal vez en un largo plazo podamos tener la despenalización como tal, ¿no? También que sean conscientes nuestros legisladores y legisladoras de las cifras de embarazo adolescente que tiene el país, ¿no? Y en estas cifras también las cifras de violación que se tienen, especialmente las violaciones a niñas y adolescentes. No, no es posible que en plena pandemia, cuando estábamos todos encerrados, tengamos tantas mujeres desaparecidas, tanta cantidad de violaciones, tanta cantidad de feminicidios, cuando supuestamente la respuesta del Estado siempre había sido de que no había manera de capturar a estas personas porque se fugaban. Hemos estado encerrados en nuestras casas en pandemias y la policía no ha hecho nada. Y el Estado en general no ha hecho nada. Tuvimos varios meses de una cuarentena durísima, una de las más duras en el mundo. Exacto, y sin embargo, los atentados contra las vidas de las mujeres siguieron ocurriendo, ¿no? Especialmente en niñas y adolescentes. Entonces, espero de que estas cifras sean las que se tomen en cuenta al momento de ver una legislación y no una Biblia o cualquier documento religioso de forma general, ¿no? Porque es algo que necesitamos. Digamos que desde tu punto de vista, para el próximo quinquenio, de manera muy realista, pero también constructiva, esperas que se sienten las bases para de repente un siguiente quinquenio ya de debate más desprejuiciado, de debate más informado, más científico, más avanzado en buena cuenta, ¿verdad? Sí, exacto. Esperemos que así podamos lograrlo. Y si es antes, pues mucho mejor. Para esto hay que informarnos todos y todas y continuar y exigirles, ¿no? A nuestros y nuestras legisladoras. Sí, realmente, Mix, te agradecemos de parte de nuestro proyecto. Nosotros nos hemos movido, en interno conversábamos un poco, siempre en el ámbito escolar, hemos trascendido lo escolar, la pandemia nos llevó a eso, es una experiencia interesante, hacer difusión en un espacio que es el ciberespacio, al cual no estábamos acostumbrados, es algo difícil, pero con muchas potencialidades, y realmente sabemos lo que es movernos en espacios conservadores. Con todo respeto, con todo cariño a mis colegas docentes, ellos también podrán fe de esto. Muchas veces la escuela es un espacio grato, un espacio que se recuerda por los jóvenes que egresan de las escuelas con mucho cariño, pero también no es a veces el espacio propicio para ciertos debates, hay mucho prejuicio, también un poco por presión de los padres, lo sé, que a veces se oponen a que uno les brinde información respecto a métodos anticonceptivos, etcétera, que les permitan ejercer una sexualidad saludable y consciente. Es un espacio donde a veces reina el conservadurismo por diversos factores y sabemos que es un tema controversial y por eso te agradecemos, Mix. Estamos en uno de los países quizás más conservadores de la región y que nos ayudes en este tema. Seguramente recibiremos algunas opiniones, todas las voces son bienvenidas en este tema tan complejo. Y esperamos también tenerte para otros temas que también son se encuentran dentro del manejo que tienes por el trabajo que has venido haciendo en
en favor de las mujeres, de todas nuestras hermanas, de todas nuestras madres, de todas nuestras hijas, y realmente por eso te agradecemos bastante tu presencia. Muchas gracias, gracias por la invitación, por darme este espacio para poder conversar de este tema, brindar información. Y si necesitan cualquier consulta, escribirme para algo, no hay ningún problema. Siempre estoy dispuesta para ayudar en esos sentidos. Muchas gracias. Si este video les resultó de interés, no olviden darle pulgar arriba, ayudarnos a posicionar este espacio, este canal, suscribirse, activar la campanita. Y recuerden que nuestros medios de contacto se encuentran en la caja de información, en la reseña del video, y también los datos que tenga bien compartir con nosotros nuestra invitada. Sin más que decirles, un gran abrazo y cuídense mucho para muy pronto volver a estar en conexión. Gracias.